de Opinión presenta. El sur de nuestro país, con la caoba, podría ser, es lo que en algún momento se llamó el oro verde, ¿no? Hoy no puedes conseguir nada de caoba en el sur de nuestro país. Ha avanzado el problema de desigualdades, ha avanzado el tema de género, ha avanzado mucho más el tema de los indígenas. Y el tema ambiental siempre se ha quedado rezagado. ¿Cómo ves a Felipe Calderón en el tema ambiental? Yo creo que el presidente está absolutamente convencido del tema ambiental. Lo tomo como uno de los ejes de su programa, la sustentabilidad ambiental, y le ha metido durísimo el tema del cambio climático. Julia Carabias, secretaria del Medio Ambiente entre 1994 y el año 2000. Julia, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando nuevamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, y colaborando con la organización no gubernamental Natura y Ecosistemas Mexicanos en un proyecto que tenemos de desarrollo regional sustentable, de manejo de recursos y de conservación de las áreas naturales protegidas de la selva lacandona. Esto es en Chiapas. En Chiapas, sí. ¿En qué pasas la mayor parte de tu tiempo allá, verdad? Sí, pasa un buen tiempo, afortunadamente. No, queremos hablar contigo de todo eso y que nos expliques mucho de tu trabajo y qué estás haciendo ahora, pero antes que nada te queremos hacer preguntas que nos surgen. ¿Estas lluvias que estamos viendo hoy en día, Julia, son atípicas? Yo creo que lo que nos está pasando y vemos ahora en las noticias y sabemos de muchísima gente que conocemos de cómo está viviendo las condiciones en el norte de la República, ¿no? En Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en una situación de desastre muy dramática, pues nos hace reflexionar qué tanto estas lluvias son lluvias de las variaciones que existen a lo largo del año y a lo largo de los años, y qué tanto este tipo de eventos que estamos viviendo tiene que ver con algo que se está convirtiendo en atípico hoy y que ojalá y mañana no sea el denominador común, ¿no? Que ese es el gran riesgo en el que estamos. O sea, podría ser el inicio de un ascenso de la cantidad de agua que se derrama del cielo a la tierra. O sea, podríamos estar al principio de algo que se va a quedar con nosotros y que tal vez incluso va a aumentar. Bueno, por supuesto que hay todavía un poco de incertidumbre de poder decir que esto ya llegó para quedarse. Ajá. Lo que sí hay completa certidumbre por parte de la ciencia y las instituciones científicas, como es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha dejado muy claramente señalado que la temperatura del planeta está subiendo, que sus rangos no quedan exactamente claros, pero van a llegar al menos entre 2 y 3 grados centígrados de cómo van las cosas, que eso significa un aumento en el nivel del mar, incluso mayor de lo que hace 4 años habían predicho el propio panel intergubernamental, ¿no? Estamos por encima de aquella predicción. Había predicciones de las más o menos optimistas y de las pesimistas, y rebasamos la pesimista, ¿no? Ah, caray. Entonces, no cabe duda que estamos en un problema de que hay una tendencia hacia el calentamiento de la atmósfera, y que al calentarse la atmósfera y por lo tanto calentarse el agua, entonces generan cambios en los fenómenos climáticos. Los vientos, que son los que nos están provocando fundamentalmente las lluvias, tanto del lado de, digamos, América, particularmente en nuestro país, que estamos rodeados de mares, ¿no? Entre el Golfo, el Atlántico, el Caribe, el Pacífico, y que recibimos los vientos alisios. Estas modificaciones que va habiendo paulatinas del calentamiento del mar, que impactan en los vientos y por lo tanto impactan en la cantidad e intensidad de lluvias, es una tendencia que se presenta no solamente aquí, sino también se está presentando en otras partes del planeta, ¿no? Esto mismo con los monzones en la zona de Asia. Entraremos al cambio climático, este tema de nuestra época
insoslayable. Pero hablemos un poco más de la dimensión humana de este desastre. ¿Eran previsibles estas lluvias hace 3 meses? No, eso no se puede predecir. Toda la ciencia de la meteorología es una ciencia indispensable, es una ciencia que todavía está en proceso y sobre todo con los grandes cambios están teniendo que detectarse nuevas metodologías, después análisis de esa información, nuevas formas de poder detectar. O sea, humanamente no era previsible. No, por supuesto que no es previsible. Sí se sabe en un lapso de 3-4 días que se están formando estos fenómenos. Más o menos se puede predecir por dónde pueden ser sus rutas, pero tampoco se puede saber exactamente porque está dependiendo de muchos otros fenómenos que se están formando al mismo tiempo y como producto de estos. De repente puede entrar una corriente y baja, digamos, del norte y lo baja. Vivimos un huracán que no sé si ustedes recuerdan en el año 98, 97, el Rosana en la zona de Campeche, Tabasco, particularmente en la zona más sureña, Campeche, en donde iba su trayectoria entrando a tierra, regresa un frente del norte y lo retacha y lo mantiene. Es lo mismo que pasó con el Mitch. Se estaba formando y de repente el Mitch se estanca y toda la lluvia cae sobre puntos muy localizables. Y esas cosas no son predecibles. Ahora, sin embargo, la capacidad de las presas, que se dejó acumularse allí agua y se abrió demasiado tarde las presas, ¿esto sí es un error humano? Yo tuve una experiencia muy fuerte cuando estuve en la Secretaría con el tema de las presas. Y todo el tiempo hay que estar jugando con el momento. Ajá. Y hay un conjunto de decisiones que hay que tomar que si se toman prematuramente genera muchos problemas. Si se toma tardíamente generan muchos problemas. Pero más graves. Y entonces es muy difícil cuál es el punto exacto y el punto medio. Si sabemos que la lluvia va a parar, es un escenario. Aunque sepamos que los niveles están ya llevando a las presas a un tope prácticamente de sus capacidades. Pero si para la lluvia, el tema puede manejarse de una forma distinta. Si no para, hay que manejarla de otra. Entonces, los rangos no son tan fáciles. No es una cuestión que me parece que aquí está claro esto. Pudo haber sido mejor manejado. Siempre puede haber mejor manejado en la medida que tengamos más información, en la medida que seamos más expeditos en el circular de esta información, en la medida que la ciudadanía puede tener más información. Sí, claro. Bueno, son muchos elementos que entran, que todavía estamos en esa construcción de las capacidades. Lo que sí les puedo decir es que no tienen nada que ver hoy las respuestas de lo que se tenía hace 15 años. Hace 15 años no sabíamos cómo enfrentar estos procesos. Y hemos aprendido. Y 15 años después hemos aprendido muchísimo. Ajá. Y nos falta mucho porque los procesos están cambiando. Sí. Entonces nos vamos a tener que seguir preparando en esas condiciones, adaptando a estas nuevas condiciones. Porque como observadoras de lo que pasa en el país y sin tener todo el conocimiento que tú tienes en materia de medio ambiente, ha habido muchas críticas a la forma en que se ha manejado esta coyuntura en específico. Por ejemplo, José Luis Leje, que es el titular de Conagua, a finales de junio decía que no había declaró que no había riesgos de inundaciones en determinadas zonas, que efectivamente, más bien que había riesgos de inundaciones en ciertas zonas que no se inundaron para nada. Y después las declaraciones de que no había suficiente dinero para enfrentar sobre todo el problema hídrico, en particular de Nuevo León, que está calculado como para sacarlo en 3.500.000 pesos. Como funcionaria pública, más bien te pregunto, Julia, tú que además has vivido como secretaria todo el aparato gubernamental, lo que cuesta mover todo eso, ¿pudimos haber hecho algo mejor? Como exfuncionaria pública. Claro, como exfuncionaria pública. Estoy ahora en la academia muy contenta. Sin duda, siempre hay posibilidades de hacer cosas mejores. Eso no cabe la menor duda. Yo respeto mucho a la Comisión Nacional del Agua. La conocí, la viví, la critiqué mucho antes de estar en el gobierno, al inicio, en mi gestión, y cuando vino Paulina, me quité el sombrero.
ahora sí que la gorra que siempre usaba en ¿Ante los Paulina? desastres. La manera en que O hasta con agua. ante Conagua, por la forma en que logró responder el tema de Paulina. La capacidad técnica del personal que hay en la Comisión Nacional del Agua es fantástica. O sea, dices que no depende tanto el titular, sino las personas que están ahí. Es una institución armada, formada, con mucha claridad del quehacer y con una respuesta rápida. Eso es una parte muy importante que tenemos en nuestro país y yo sí creo que hay muchas cosas que se deben de mejorar. La política hídrica de México tiene muchos temas que tienen que mejorarse desde mi perspectiva hacia la vinculación a entender el agua como un recurso natural que está vinculado al medio ambiente y a sus ecosistemas. Y tratemos de dejar los temas de ingenieriles y de la construcción, los tubos, etcétera, en los ámbitos de gobierno que le corresponde hacerlos, estados, municipios, etcétera, pero la gestión. Pero sí, esto de abrir las presas, saber cuál era el volumen del agua que iba a salir y no avisar a la población para que evacuara a las poblaciones, eso sí, hay una negligencia allí, parece ser, pues. Sí, el tema del desfogue de las presas fue inevitable. La necesidad de avisar y movilizar a la gente es absolutamente obligatoria, ¿no? Pero ahí falló, ¿no? Yo no te podría decir con tanto detalle porque no he evaluado el manejo puntual. ¿Sí? A mí me costaría mucho trabajo hoy hacer un juicio de algo que no lo conocí, no está ya en mis manos saber todos los elementos como para poder hacer un juicio. Hablemos del cambio climático. A ver, perdón, una pregunta antes de pasar al cambio climático. Es muy interesante, en tu calidad de exfuncionaria pública de una Secretaría de Estado, cómo no todo es solamente prevenir o tratar de prevenir o medir o tomar la decisión a tiempo cuando se presenta un meteoro de esta naturaleza, sino de qué manera influye absolutamente todo en una visión global. O sea, cómo se construye, dónde se da permiso para asentamientos humanos, etcétera. Eso también se puede mejorar. Ese es el problema. Ese es el punto importante. Yo, sí, no es eludir la pregunta, es no cuento con los elementos del detalle como para poder decir esto se debió haber hecho. No soy nadie para juzgar eso ahora, ¿no? Pero el punto importante es como lo estás planteando, en donde la sociedad tiene que irse adaptando a algo que ya no está en sus manos detener, que es el cambio climático viene, eso es un hecho, es ineludible. Lo pongo de otra manera. Si en este momento apagáramos todas las luces, apagáramos todos los vehículos, dejáramos de consumir energía, toda la del planeta hoy, la temperatura seguirá subiendo, porque el dióxido de carbono que se está generando por todo el consumo de energía y por la deforestación, y el metano que se está generando por la ganadería y la basura, se acumula en la atmósfera y va a tardar centenas de años en eliminarse. Mientras más echemos, más será el problema. Julia, hablas del cambio climático como algo inevitable, para principiantes. Y dijiste, es peor de los vaticinios más pesimistas. Danos una visión de los próximos 5 o 10 años. ¿Qué va a estar sucediendo en el planeta? Y si de pronto lo puedes centrar sobre nuestro país, lo que vamos a vivir los mexicanos sería muy interesante. 5 o 10 años es un escenario corto. Yo te diría que en 5 y 10 años estaremos en una situación muy semejante a la actual. Ajá. Que lo que está ocurriendo ahorita y lo que se está viendo es que el número de fenómenos hidrometeorológicos extremos, estas tormentas tropicales que se convierten en huracanes, que llegan a continente, son más intensos de lo que eran en el pasado. Cada uno de ellos se ve que tiene una escala mayor, ¿sí? Se empieza a vislumbrar que son más, pero eso no se tiene del todo seguro. Ajá. Pero digamos así, más sencillito, más de libro de texto, están incrementándose el número de
estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, tanto en sequías como en huracanes, porque hoy estamos hablando de los huracanes porque nos acaba de tocar, pero hace unos meses estábamos con el problema de sequías, y son los dos producto del cambio climático, ¿sí? Se nos están poniendo en extremos. Sequías, huracanes también, Sí, ¿qué inundaciones. más? Lluvias, inundaciones. Sí, esos son los temas que vamos a ver, el crecimiento del nivel del mar, ¿sí? Y después el zonas impacto, inundadas, por lo tanto, ¿no? O sea, es decir, por supuesto, permanentemente costas, inundadas, costas. digo, islas en el planeta que van a desaparecer en la zona. ¿Islas de qué tamaño van a desaparecer? Pequeñas, pero habitadas, ¿no? Y hay muchos países en Naciones Unidas que levantan la mano, y yo qué, ¿no? Entonces sí, es un problema muy serio. Oye, pero En un lapso más largo de tiempo, ¿sí? No, Sí. estamos pensando que en el resto del siglo vamos a tener, si no hiciéramos nada, esta situación catastrófica. Si nos ponemos las pilas todos, y ojalá y Copenhague 16 resulte positivo, entonces podemos amortiguar un poco las cosas para irnos en los escenarios que tenemos actuales, que no son nada amables, ya tenemos problemas, ya hay una serie de impactos con la naturaleza, con un conjunto de relaciones planta-animal que nos impacta la producción de alimentos, etcétera. Ya se están dando todos esos procesos, empiezan a ver. 5 o 10 años más de lo mismo, siempre y cuando no le metamos freno a lo que estamos haciendo. Pero por ahí vamos. Y yo en eso todavía traigo un poco de optimismo. Creo que estamos empezando como humanidad a reaccionar a esos frenos. Oye, Julia, sí hay que hablar de las políticas públicas que hay que hacer y lo que podemos hacer como ciudadanía también, pero siempre me pregunto, cuando hablamos de este escenario catastrófico, a mí sobre todo hablando de las costas que desaparecerían, yo tengo muy clavada esta imagen de una verdad incómoda de Al Gore, donde en el área de Estados Unidos básicamente dice esto desaparecería. ¿Hay alguien que tenga trazado en México el escenario para el país? ¿Qué zonas del país estarían en riesgo de desaparecer en el mediano plazo? Ninguna de desaparecer, cambios importantes. El Instituto Nacional de Ecología hace los inventarios de cómo estamos emitiendo y hace los escenarios de qué nos puede estar pasando en las siguientes décadas. Zonas más secas en la zona norte, zonas con mayor cantidad de lluvia en la zona sur, pero más estacionalidad. La lluvia es más, está distribuida como un clima natural a lo largo de todo el año. No hay ningún mes que deje de llover en las zonas de las selvas, pero empieza a concentrarse la cantidad de agua. Más agua en las épocas de lluvia y menos agua en la época que corresponde a las secas. Entonces empiezan a ser más extremos esos procesos. Eso es lo que se está previendo. Eso va a tener impactos en la producción de alimento, por supuesto. Eso va a tener impactos en la distribución de la flora y de la fauna. El panel intergubernamental de cambio climático estima extinciones masivas de especies mucho mayores de las que fueron los episodios tipo la época de la extinción de los dinosaurios, pero en décadas, en vez de en miles de años que ocurrían en esos procesos. Y en esos procesos de extinciones en el pasado, da tiempo a que las especies evolucionen. En estos procesos cortos por fenómenos antropogénicos, como es el cambio climático, es producto de la humanidad, no da tiempo a esos procesos. Entonces, sí hay escenarios que nos empiezan a decir aguas textualmente, ¿no? Aguas y secas. Aguas secas. En las partes altas de las montañas, pues habrá procesos en donde ya no se puede seguir más arriba de los niveles fríos, cuando las especies quieran migrar a sitios más frescos porque están adaptadas a eso, pues se les acabó su piso altitudinal, ¿no? Y eso puede ser un problema migraciones importante. También migraciones, ¿no? Por supuesto. Claro, ahí tocas un punto importantísimo. Estas migraciones se pueden dar siempre y cuando excepto en el caso de las aves, que son muy claras y se escapan, ¿no? Por el espacio aéreo. Pero las que tienen que migrar por tierra, ¿cómo vas a migrar cuando los ecosistemas están todos fragmentados? Las tasas de deforestación de México son altas. Y tenemos una gran cantidad todavía de ecosistemas, pero fragmentados, y pasan por el medio todo el proceso de desarrollo urbano, agrícola, pecuario,
y entonces se van quedando aisladas. Entonces dices migraciones, pero ¿cómo brincan las poblaciones de un lado a otro si tienes estos espacios de animales y de interrumpidos? humanos también, ¿no? A mí me tocó escuchar a Edward Wilson en Berkeley, ¿no? Y decía que en el sueño de la humanidad detrás de ese sueño hay otro sueño inconfesable, que cuando nos acabemos el planeta nos vamos a ir a otro planeta, ¿no? Ese es un sueño. Otro es que, bueno, pues mucha gente se va a morir. Mucha gente se va a morir y los ricos se van a ir a colonizar estas partes que van a ser al norte, que van a ser encantadoras, van a comprar sus casas allí. ¿Qué hay de esos sueños? ¿Es posible? ¿Es posible que nos acabemos el planeta? Esa sería la pregunta primera. Y la segunda es, ¿posible de veras que como especie migremos de este planeta? Sin meternos a la justicia social, ¿verdad? Porque sí, no, eso es ya... otro tema, ¿no? No, yo pienso que la humanidad ha respondido a veces un poco más tardía, a veces un poco más en alerta temprano a las crisis y hemos sido capaces de brincar los grandes problemas que nosotros mismos estamos generando. Pero dices que lo que ya iniciamos, aunque mañana apagáramos todas las luces, va a seguir. Sí. ¿Dijiste décadas o...? En el resto del siglo va a 100 seguir. años. Pero podemos sobrevivir en una condición que el propio el foro internacional, las COPs han planteado de que 2 grados los aguantamos. Bueno, y 3 grados los aguantamos. Que todo lo arreglamos con tecnología. ¿Hay manera de eso es revertir esto con tecnología? No, eso es totalmente equivocado. Si nosotros apostamos a que todo lo vamos a resolver con tecnología, esto nos va a salir el rebote por otro lado, porque la tecnología requiere nuevamente energía, aunque sea más eficiente, etcétera. Vamos a tener siempre rebotes. Lo que tenemos que hacer es preventivos. Entonces hay dos líneas grandes que tenemos que seguir. Una es detener, mitigar, hacer menos daño, y la otra es adaptarnos. ¿Cómo adaptarnos? Con un conjunto de capacidades. Una capacidad de adaptación es, en cuanto tengamos la educación necesaria, los mecanismos de información, la ciencia correcta, la forma de transmitirlo, estos que se llaman desastres naturales, porque el desastre no es que sea natural, es un fenómeno hidrometeorológico natural que pega en un sitio que está ocupado, mal ocupado, y esta pregunta la dejamos un poco en el aire, o comentario que hiciste que te decía que ese era el problema. Cuando la gente está colocada en las barrancas, cuando la gente está en los cauces de los ríos, porque unos años está seco, Santa Catarina, y a los otros años está como está hoy, esto claro que hay problemas y se convierte en desastre natural porque la sociedad se ha metido ahí. A mí por eso no me gusta la palabra del desastre natural, es un desastre social por un fenómeno natural, ¿no? Entonces, esos son los procesos que nosotros podemos mejorar en nuestra adaptación. En la medida que tengamos la información correcta de cuáles son los sitios de alto riesgo, que tengamos los ordenamientos adecuados, que se reubique la población, medida muy difícil, políticamente absolutamente impopular, pero hay que enfrentarla. Hacerla bien, hacerla con la justicia social necesaria para que no se afecte la gente más desprotegida. Podemos resolverlo en ese sentido, podemos bajarle a la bronca, pero como vamos, tenemos que cambiar. También, y no es de tecnología. También hay un paradigma, esta cosa de hablar del desastre natural como si nosotros estamos fuera de la naturaleza, como si la naturaleza es el paisaje. También hay algo que está pasando muy importante culturalmente, ¿no? Un nuevo pensamiento que se está engendrando en donde ya no nos vemos separados de la naturaleza, las nuevas tecnologías de crear energía, las limpias se llama, ¿no? Por supuesto, yo creo que de entrada con ese tema del cambio climático lo que se requiere es una revolución industrial que va a requerir nuevas tecnologías. Eso por supuesto. Pero tenemos que también entrarle a un cambio en los patrones de consumo y en los patrones de producción. Los patrones de la codicia, todo decidido, los estados que no quieren firmar los protocolos internacionales por un asunto de codicia, ¿no? Pero hablamos más bien de patrones de consumo a nivel global de los ciudadanos, ¿no? Sí, de no consumir. Tanto el sobreconsumo como el subconsumo, ¿no? Los dos son problemas que con una cuestión también de ¿Sobreconsumo igualdades. ¿Sobreconsumo de qué? ¿De energía, por ejemplo, energía eléctrica, de
y de agua, productos, ¿no? Porque todos los productos, carne, al final de cuentas, todo lo que consumimos tiene que ver con energía. No se produce nada que no implique una energía, ¿no? Yo siento que ahí la codicia juega mucho. O sea, todos los chinos aspiran a tener la misma, consumir lo mismo que el primer mundo. Entonces, bueno... Perdón, yo te preguntaría, ¿no tienen los chinos derecho a tener un refrigerador en casa? Todos nosotros los tenemos. Todos tenemos, pero ahí entra un problema. Si todos consumimos lo mismo que el primer mundo, ahí sí nos acabamos el planeta, pero entonces, ¿no? Quiere decir que nosotros vamos a condenar a que las familias chinas viven sin refri y nosotros sí tenemos refri. Eso no vale. Bueno, entonces, ¿qué harías tú? Es que, hay ciertas tecnologías que se pueden mejorar y entonces todo nos alcanza. Vamos a poner un poquito de números así muy, muy generales. La atmósfera es común. Y todos los ciudadanos de este planeta tenemos de tener el derecho de poder utilizar un pedacito de esa atmósfera para emitir las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos. El problema es que unos utilizan la atmósfera mucho y otros muy poquito. ¿Cuál es el mucho y el poquito? Por ejemplo, en Estados Unidos, un ciudadano norteamericano consume 23 toneladas de dióxido de carbono al año y un ciudadano de la India consume 1.3. Entonces, no puede ser que uno valga 23 veces lo que el otro. En el caso de la India, los patrones son de subconsumo y tienen que desarrollarse, tienen que mejorar sus condiciones. Pero en el caso de los patrones norteamericanos, son excedidos. Y entonces el cambio de los patrones de consumo de unos y de otros nos puede poner en una situación mucho más igualitaria en el planeta. Por eso el tema del cambio climático y el tema del desarrollo sustentable es un tema que además... es una cuestión filosófica, es una cuestión de planteamiento, es una cuestión que lleva inmersa la justicia social, el que todos los habitantes de este planeta tenemos derecho a vivir en buenas condiciones de vida y no tenemos derecho a acabarnos el medio ambiente. Sin comernos lo que le toca a los otros. A los futuros, ni a los de hoy ni a los del futuro. ¿Sí? Por eso es un compromiso transgeneracional que éticamente es impecable. Todo el mundo estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable. Si lo ponemos a votación, pues va a ganar el desarrollo sustentable. Pero vamos, sea teórico. Claro. Ponte entonces a que baje el nivel de consumo personal de país y plantea otro tipo de opciones tecnológicas. Sí. Ahora, nos estamos yendo mucho al consumo de la energía, pero hay un punto importantísimo en todo esto que tiene que ver también con que una de las fuentes de producción de dióxido de carbono está vinculado con la tala de los bosques y selvas, la quema para eliminar los residuos y la agricultura y la ganadería. Entonces, ese cambio de uso del suelo está generando dióxido de carbono, está impactando también al calentamiento global, pero con el añadido gravísimo de que con eso estamos acabando nuestro patrimonio natural y estamos acabando con el hábitat de las especies de flora y fauna. Sí. Y están habiendo procesos de extinción. Entonces perdemos en biodiversidad, que es el producto de la evolución de la vida, y los humanos no tenemos derecho por qué interrumpirla y decidir cuáles sí y cuáles no siguen viviendo. Y dos, es un proceso que estamos generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no tiene ningún problema de pararse. Requieres una asistencia técnica, requieres recursos económicos y requieres de aplicar la tecnología que se conoce. Oye, ahí te falta algo, perdón. Voluntad política. Pues sí, voluntad política, políticas a todos los niveles de gobierno, no es inviable. No es que estemos en una situación de que no sepamos qué hacer. Claro que tiene soluciones este problema. Claro que está en manos de la sociedad y gobierno. Son casi simbólicos cuando los gobiernos no están implementando políticas. Este problema de la toma de conciencia impacta en dos sentidos muy importantes. Uno, la aceptación de un cambio de patrón de consumo. Pero dos, la generación de una masa crítica que esté empujando al gobierno. Todos estos problemas hacia el desarrollo sustentable implican confrontación con intereses económicos. Claro. Y si no hay una fuerza social que dice, sí, eso hay que hacerlo por el bien de la humanidad presente y futura, entonces el gobierno dice, yo no me aviento ese costo. No, pues sí, ¿no? Están pensando en la próxima elección muchas veces, Julia, ¿no? Desgraciadamente, pues. Me da mucho gusto saber que sabemos qué hacer, ¿no? Que hay un plan. Tú decías hace rato y te interrumpimos que sabemos qué hacer, se aumenta 2 o 3 grados la atmósfera. ¿Se aumenta más si nos morimos?
No nos morimos, nos va a ir como en feria. Como en feria. O sea, ¿cómo nos va a ir? El problema en la biodiversidad, de extinciones de especies sería tremendo, el problema en la producción de alimentos sería tremendo. Claro que si esto va a 4 grados o a 6 grados, ustedes no sé si hayan visto un documental que se llama así, 6 grados, No. pues sí es tremendo, ¿no? El asunto es ya de una escala en la que esto está fuera de nuestras manos. Sí, bastante apocalíptica para la humanidad. Pero de nuevo, apelo a que tú eres una destacadísima científica, pero que también fuiste funcionaria pública. Y yo no veo que los políticos, no solo de México, sino del mundo, lo estén comprendiendo. ¿Estoy mal? No estás mal. Yo creo que, bueno, primero te agradezco tu comentario, pero sí me parece que sigue habiendo resistencias de muy corto plazo en las visiones en muchos tomadores de decisiones. Y no hablo nada más del país, del mundo. Claro. Estamos encontrando otra vez las voces que dicen, es que mientras nosotros seamos pobres no podemos atender el problema del medio ambiente. Exacto. Y es una absoluta falsedad. Nunca vamos a atender el problema de la pobreza si no atendemos el problema del medio ambiente. Un país que pierde sus recursos naturales es un país que ya se va a convertir en pobre en automático. Entonces, la riqueza natural, claro, la riqueza natural que tenemos es nuestro potencial de desarrollo, es donde está el agua, es donde están las materias primas, es donde están los servicios ambientales, y si esos los perdemos, pues no vamos a tener dónde producir, ¿sí? A mí me encantó tu expresión, dice, no, a los humanos nos va a ir muy mal, porque si desaparecemos nosotros, no pasa nada. Al planeta le va a ir muy bien. De hecho, se va a repoblar el mar, se van a repoblar los bosques. Yo sueño con una generación como la que fue los hippies en los 60s, que le den la espalda al asunto de la ganancia y la pérdida económica. O sea, yo sí creo que va a surgir una generación que ahorita deben tener 14 años, que van a estar hartos de lo que les estamos ofreciendo como calidad de vida. Ha disminuido mucho la calidad de vida en el planeta. Sí, pero yo creo que esa generación lo que va a lograr es mejorar su condición de vida gracias a que va a incorporar las variables ambientales en los procesos de decisión. Imaginemos que se trata de una mesa de 3 patas, la variable económica, la social y la ambiental. Quitémosle la pata ambiental y se va a caer, ¿no? Al igual que la económica y la social. Es una manera nueva de pensar, de estar en el planeta. Y esa es la cuestión filosófica y conceptual del desarrollo sustentable. Ese es el chiste. Y no sé, quizá más bien estos neo-hippies, no sé si estén de acuerdo, al contrario de tirar sus relojes, van a estar cada vez más conectados a Internet, viendo Google Maps desde arriba y tomando en cuenta eso. Tú estudias biología y realmente entras a la ecología tarde, no en tu adolescencia, porque no había facultades de ecología. Entonces, pero no muy tarde, porque yo entré a la biología por el tema ecológico. Ah, sí. Sí. Ya estaban. Así? Bueno, estaba toda la literatura de los límites de crecimiento, de los problemas poblacionales. Pero y la falta de alimentos. A nivel personal, ¿cómo te enganchas con el tema ecológico? Siempre he sido muy animalera y me gusta mucho salir. No tuve mucho la oportunidad de chava, pero cuando empiezo a involucrarme con la biología por el gusto, inmediatamente la carrera te abre todos los escenarios y la riqueza que tiene este país. México tiene la mayor biodiversidad de ecosistemas que hay en el mundo junto con China. No nos falta ninguno más que los más extremos fríos. Entonces empecé a conocer México y su riqueza y a estudiarla, y entonces es una pasión que te surge por ello. Esa cornucopia que salía en los libros de textos, ¿no? El cuerno de la abundancia México, ¿no era rollo nacionalista? Es que no es abundancia, es diversidad. Diversidad. Es distinto. O sea, si sacas mucho de lo mismo, te lo vas a agotar inmediatamente. Y esa es la lógica equivocada que ha habido, pues, un proceso capitalista de sacar la máxima ganancia en el menor tiempo posible y utiliza hasta el agotamiento un recurso. Ese es el caso, por decir algo, de la caoba. El sur de nuestro país con la caoba podría ser pues, lo que en algún momento se llamó el oro verde, ¿no? Hoy no puedes conseguir nada de caoba.
de nuestro país, más que en las regiones más hacia Quintana Roo. Tienen un programa muy bonito de desarrollo sustentable, de explotación de caoba. Eso es lo que dice el desarrollo sustentable. Utilicemos la naturaleza de tal forma que no nos excedamos de la capacidad de renovación y no le echemos a la naturaleza más de lo que puede absorber. Entonces, ahí está el límite en el cual nos tenemos que mover. Los principios están muy claros. ¿Cómo hacerlo? Pues esas son las tecnologías, el conocimiento que se tiene que generar y las políticas que se tienen que implementar para que esto opere, la ciudadanía que se tiene que entender cómo hacerlo y cuáles son sus límites, y con eso sí lo hacemos. Oye, Julia, ya nos dijiste varias cosas de ti. Medio hippie, 60, 70, animalera, pero también militaste en el PSUM, socialista. Sí, mucho orgullo. ¿Qué te llevó a militar al PSUM? Bueno, yo tengo un origen de familia republicana española. Yo absorbí todos los temas antifranquistas y en mi casa pues siempre era ¿Tus papás ambos son refugiados? Ambos refugiados españoles, sí. Papá ¿Tú naciste murió. aquí? Yo nací aquí, sí. Yo nací aquí en el 54. Mis padres llegaron a México en el 39, en la primera migración, ¿no? Entonces, bueno, eso te da un ambiente